que nos deja Miguel Ángel González y arrancamos. Saludos cordiales a quienes nos escuchan en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Durante 2 horitas estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Bueno, pues comenzamos nuestra programación de la mañana con la atención puesta en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tenemos a la persona que se relaciona directamente con ciudadanos anónimos, ONG, asociaciones, con el fin de conocer cuáles son sus quejas, sus principales cuestiones, sus reivindicaciones. Esas personas que creen que no tienen voz y sin embargo la tienen del todo, porque él es el diputado del Común. Rafael Llanes, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por venir y aceptar estar aquí con nosotros este tiempo. Gracias a ustedes por invitarme. Sé que estás muy ocupado. Rafael, estamos estrenando prácticamente el año, 11 días, 2024, pero si miramos atrás, 2 semanas atrás, y lanzamos una visión global, ¿con qué se queda del año 2023? Las principales cuestiones a las que ha tenido que hacer frente. 2023 repite las quejas de los años anteriores. Es decir, nosotros, aunque el Estatuto de Autonomía dice que el diputado del Común es el que defiende a toda la ciudadanía, realmente no es así. Realmente defendemos a los más débiles. Los poderosos, como tú sabes, tienen sus medios, tienen sus abogados y se defienden ellos solos y lo hacen muy bien. Entonces nosotros, ¿cuáles son las principales quejas? Pues las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia que no les llega la prestación, las personas que necesitan una ayuda social y no les llega, las personas que piden la prestación canaria de inserción o la renta de ciudadanía que se tarda en llegar y las personas lo necesitan ya. Esas son las personas que vienen a nosotros. Por tanto, las quejas mayores son todas de bienestar social, en primer lugar dependencia, en segundo lugar discapacidad, en tercer lugar otra consejería que es vivienda, que si quieres luego hablamos de vivienda, y en cuarto lugar sanidad, ya que como sabes pues las listas de espera pues a veces son desesperantes. Casi siempre, a veces se queda corto. Rafael, ¿qué nivel tiene de, no sé si usar la palabra éxito, quizás de contestación? La Diputación del Común depende del Parlamento de Canarias. Usted se reúne con esas personas que especialmente sufren, que, como digo, por lo menos tienen ese derecho a la pataleta, a reunirse con usted y a decirle, mira que me pasa esto y nadie me hace caso. Usted todo eso lo recoge en informes, lo lleva al Parlamento, pero ¿y después qué pasa? Bueno, la verdad es que cuando vamos al Parlamento y damos argumentos sobre la situación social de Canarias, la verdad es que todos los grupos parlamentarios nos tratan muy bien, no nos discuten nada. Hasta ahora nadie ha puesto en duda nuestros informes y nuestros informes son bastante, digamos, bastante realistas, ¿no? Hemos hecho uno sobre los centros residenciales de mayores. En aquel momento se produjo un debate importante en el Parlamento, se tomaron decisiones y a continuación hicimos otro sobre la dependencia en Canarias, que como sabes tiene multitud de problemas, ya que tenemos los peores datos de España, aunque últimamente ha habido una ligera mejoría, pero seguimos estando en la cola. Y hicimos otro también sobre la representatividad entre mujeres y hombres en la administración pública, porque el gobierno exige a las empresas que den pasos en favor de la igualdad y resulta que muchos ayuntamientos, cabildos y comunidad autónoma, algunas empresas públicas no lo daban. Ahora, justamente ahora, estamos iniciando los pasos para otro informe, en este caso sobre discapacidad. Como sabes, la discapacidad es un asunto que nos preocupa muchísimo. En primer lugar, reconocer el grado de discapacidad, ya que sin reconocer ese grado, esas personas no tienen
los derechos que la ley les reconoce. En segundo lugar, hay una parte de la discapacidad importante que es la accesibilidad. Hay espacios públicos que no son accesibles a las personas con movilidad reducida. Por ejemplo, hemos tenido en este año que terminó 2 institutos en los cuales había 2 alumnos que se mueven en silla de ruedas y tenían en la segunda planta uno un laboratorio y otro una sala. Claro, y al final ese alumno se quedan sin hacer las prácticas de laboratorio en desventaja con otras personas que sí podían acceder. Bueno, pues esta es nuestra batalla diaria y vamos a seguir con la misma ilusión. A seguir con la misma. Cuando yo le digo qué nivel de correspondencia tienen en el Parlamento, usted dice, los grupos están de acuerdo, solo faltaría que no, que bajando a la calle dijeran que no. Pero y después se acaban de aprobar los presupuestos hace apenas 15 días. ¿Se notan los presupuestos, esas ganas de trabajar en favor de esas quejas? Buena pregunta. Vamos a ver, el diputado del Común no opina sobre si hay mucho dinero a agricultura, poco a turismo y mucho a industria. No, no es el papel. Pero el papel del diputado del Común sí es defender a las personas vulnerables. Y yo, sin que opine sobre esas cantidades, sí relaciono el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias con el presupuesto de otras comunidades autónomas. Y si veo que en bienestar social, que son los dineros destinados a los más vulnerables de la comunidad autónoma, es un 35% más bajo que la media de las comunidades autónomas. Y que, por ejemplo, en dependencia, en Canarias se gasta la tercera parte que una comunidad autónoma como Extremadura. Yo no comparo con las comunidades ricas, con el País Vasco y demás, o Navarra, no. Con Extremadura, pues gastamos la tercera parte. Entonces, claro, ¿por qué estamos al final en dependencia? Pues porque gastamos poco dinero. ¿Por qué estamos mal en discapacidad? Vamos a ver lo que dice nuestro informe. Todavía no hemos ni siquiera iniciado, estamos esbozando las bases generales. Pues porque invertimos poco dinero. Es necesario gastar más dinero en las personas más vulnerables. Y dicho eso, también he dado 2 datos más con respecto a los presupuestos. Y son 2 datos en el sentido de que incumplen 2 leyes. Uno, sobre educación. En el año 2014 se aprobó la Ley General de Educación Canaria. Y esa ley establecía un objetivo a cumplir en 8 años, que era el año 2022, hace 2 presupuestos. Pues bien, en 2022 Canarias debería gastar el 5% del Producto Interior Bruto en educación. ¿Y lo gasta? No, ni lo gastó en 2022, ni lo gastó en 2023 y en 2024 incluso retrocede con respecto al año 2022. Y, 2024 en relación a 2023. Y una segunda ley que también incumple, y es la Ley del Sistema Público de Cultura. Se aprobó en febrero de 2023 diciendo cada año subirá el presupuesto de cultura el mismo porcentaje que suba el presupuesto general de la comunidad autónoma. Pues bien, el presupuesto de la comunidad autónoma sube el 11% y cultura sube el 11%. Pues no sube el 11%. Es más, es que no sube, baja un 21%. Por tanto, yo no digo que sea mucho dinero o poco dinero para cultura, pero sí digo, incumple la ley de cultura. Tenemos un mensaje, yo voy combinando porque me gusta hacer caso a las personas que nos escuchan. La participación ciudadana es fundamental. Sí, en todas las direcciones. Nos pregunta un oyente por qué tardan 2 meses la Diputación del Común en atender las peticiones. 2 meses, no, nosotros, bueno, me gustaría que esta persona al terminar le dé el número de teléfono para yo llamarlo. Nosotros intentamos contestar de forma lo más rápida posible. Lo que ocurre es que a veces la documentación que se presenta no es completa y nosotros volvemos a requerir
a esa persona para que cumplimente todos los datos. Es decir, nosotros tenemos una ley, la ley del diputado del común, en la que establece unos requisitos para que nosotros tramitemos un expediente. Hasta que ese expediente no está completo, no podemos tramitarlo. Son muchos los asuntos primordiales que están sobre la mesa, que nos afectan, que nos ocupan, que nos preocupan, que nos interesan. Y uno de ellos, bueno, antes lo mencionaba, la vivienda. Ustedes presentaron en septiembre un informe sobre las circunstancias de la vivienda en Canarias. Y otro tiene que ver con la migración. Me imagino que ustedes estarán tanto recibiendo como resguardándose de lo que llega, porque hay mentalidades de todos los tipos. Ahí has tocado dos temas importantes. Antes, cuando hablé de los informes extraordinarios, me faltó el de la vivienda. La vivienda es el problema social más importante que tiene Canarias. ¿Por qué digo que es el más importante? Pues porque es un problema cuya solución necesita muchos años para que se vean los resultados. Al igual que dependencia y discapacidad es simplemente una decisión política de poner más dinero, por tanto, más personal, mejorar los trámites y mejorar la colaboración con los ayuntamientos, vivienda no. Vivienda es una política a largo plazo. Si ahora se define una política de vivienda, en estos 4 años este gobierno no lo va a llevar a cabo, como el anterior tampoco pudo terminarlo, aunque aprobó un plan de vivienda muy, muy positivo. Pero claro, en 4 años no puedes hacerlo, es decir, tienes que recabar suelo, o bien de ayuntamiento, o bien comprarlo, tienes que sacar a concurso los proyectos, tienen que redactarse los proyectos, tienes que sacar a licitación la obra, tienes que terminar la obra, y luego será cuando la persona recibe la llave. Y ahí pasaron a lo mejor 8 o 10 años. O sea que la política de vivienda es a largo plazo. ¿Y por qué es un gran problema? Porque nosotros tenemos los precios para la compra en propiedad los más caros de España, junto a Baleares, Cataluña y Madrid. Y no es necesario decir que esas 3 comunidades autónomas tienen un nivel de renta muy superior a Canarias. Y nosotros tenemos los precios más caros. Y en cuanto al alquiler, en los últimos 5 años se ha duplicado el precio del alquiler. Por tanto, tenemos muchas personas que están en un callejón sin salida. No pueden ir a la compra, a partir de lo que ha sucedido con el Euribor, que ha supuesto que muchas personas vean casi duplicada la cuota que tienen que pagar de hipoteca. Por tanto, ante esta solución, nosotros hemos mirado a Europa. ¿Qué ha hecho Europa para atender la necesidad de vivienda? Pues si vemos países que han apostado por la propiedad, Bulgaria, Rumanía, Hungría, no tienen los parámetros de satisfacción en cuanto al derecho a la vivienda, y sin embargo los países, estamos hablando del mercado abierto, los países que apuestan por el alquiler, ¿quiénes son? Alemania, Francia, Holanda, Suecia, es decir, los países que mejor protegen el derecho a la vivienda apuestan por el alquiler. ¿Por qué? Porque el artículo 47 de la Constitución, la satisfacción del derecho a la vivienda no implica la propiedad, sino la satisfacción de utilizarlo. Bien, y si vamos a las políticas públicas, ¿qué países tienen menos alquiler social? Es decir, vivienda pública con un alquiler que va relacionado no por el precio de la vivienda, sino por la renta familiar. ¿Cuáles son los que menos tienen? Chipre, Grecia, Rumanía, España. ¿Y cuáles son los países que más vivienda pública tienen en alquiler social? Francia, Holanda, Noruega, Países Bajos. Por tanto, nosotros hemos dicho, oiga, mirando los países europeos que mejor protegen el derecho a la vivienda, apuestan por el alquiler, no por la propiedad en el mercado inmobiliario. Por tanto, hay que potenciar, hay que facilitar que las viviendas se pongan en el alquiler, 1. Y 2, que
Estado, la administración pública, ponga viviendas en alquiler social. Y las proteja. Pero para que haya vivienda en alquiler social, primero tiene que haber vivienda pública. Y ahí hemos dado un dato. La media europea, contando los países que tienen poca vivienda pública, la media europea es 9,5% de vivienda es pública. En España, menos de la tercera parte, el 2,5%. Pero es que Canarias, menos de la mitad de la media europea. Hay estudios que hablan del 0,96% de vivienda en general es pública. Nuestros datos es 1,2%, pero bueno, hay, al margen de un dato u otro, tenemos muy poca vivienda pública. Pero claro, ahora mismo, esta mañana estaba hablando con el alcalde de Arafo sobre un desahucio que está programado para el día 26 y claro, ante esta situación, ¿cuál es la posibilidad que tiene la administración pública de otorgar una alternativa habitacional teniendo vivienda pública? Si no tienes vivienda pública, ¿qué puedes hacer? Pues muy poco. Entonces nosotros hemos dicho, la solución pasa porque la administración pública tenga un parque potente de vivienda pública. Y hemos dado una cantidad que no es nuestra, sino de un estudio que se ha hecho con los criterios europeos, que son 60.000 viviendas públicas más, aparte de las 20.000 que ya tenemos. ¿Y las viviendas públicas que existen concretamente en Canarias están protegidas o se protege a las personas que hacen uso de ella? Porque yo le estoy escuchando y me viene a la cabeza de repente estas familias de Bisocán, de Añaza, que tienen la espada de Damocles encima, que amenaza de desahucio ya. Unas de ocupas, se metieron de ocupas en esas viviendas sociales de Canarias y otras que tenían un alquiler y las están impulsando a irse, a desahuciarlas para vender esas viviendas. Algo parecido creo que ustedes denunciaron públicamente con respecto a las personas que forman parte de la acampada de Lolo d'Horta. Esas viviendas de Lazaret ocupan un alquiler social y también están siendo... Estas personas que tienen alquiler, me reúno con ellas esta semana, dentro de unos días, no recuerdo la fecha, tengo una reunión con ellas para conocer los datos, para ver esos contratos de alquiler y para dirigirme directamente a Lazaret para ver, y a Bisocam, para ver qué posibilidades de actuación tenemos. Pero has dado en el clavo en una cuestión, es decir, no solo hay que tener vivienda pública, hay que gestionar bien la vivienda pública. Y para gestionarla bien hay que evitar alquileres irregulares que se producen, ventas clandestinas que se producen, ocupaciones ilegales que se producen, para que las personas que acceden a la vivienda pública sea a través de los mecanismos legalmente dispuestos, porque no puede ser que la persona que respeta la legislación se vea perjudicada y la persona que lo utiliza, digamos, de forma caprichosa, inadecuada, se vea favorecida. Eso no puede ser. La administración tiene que atender a todas las personas, pero tiene que tener tiene que respetarse la legislación. Y con respecto a la migración, nos escuchan en Gran Canaria. Ayer se reunían ustedes con vecinos de la zona de Lazo, no sé si realmente es una verdad, que mostraban pues su desacuerdo, no rechazo a las personas migrantes, sino rechazo a la manera de gestionar que está teniendo el Estado, de aquí implanto un centro para tener a estas personas, pero no se lo comunico a los vecinos. Eso crea realmente una convivencia mala. Sí, los vecinos ayer me decían, el barrio del Lazo, en Las Palmas de Gran Canaria, me decían que no tienen información de lo que allí se va a hacer. Ellos lo que quieren es saberlo y participar. Entonces yo, al terminar la reunión, hablé con el delegado del gobierno y le pedí que se reúna con los vecinos y me dijo que sí, que efectivamente se va a reunir con ellos. Digo, mira, lo que ellos quieren es saber exactamente qué es lo que se va a hacer. Yo sobre este asunto me gustaría señalarte dos cosas. Nosotros estamos donde estamos. Canarias está en un lugar
maravilloso en cuanto al clima, pero que tiene una circunstancia añadida, y es que somos una puerta de entrada a Europa, como lo es la isla de Lampedusa. Y esto no solo es así, sino va a seguir siendo durante muchos años, durante este siglo, probablemente mientras exista esa diferencia económica entre Europa, un país de viejos y ricos, como decía hace muy poco un literato, y África, un país de jóvenes y pobres, pues evidentemente los jóvenes, si están en el lugar pobre, van a querer ir a donde se que viva les bien. toque una parte de la tarta. Esto va a ser así mientras exista ese desequilibrio. Pues bien, como va a ser así, nosotros tenemos que tener unos protocolos adecuados y tenemos que tener una infraestructura adecuada para tratar a esas personas. Lo primero que quiero decir es que se ha dado un gran paso al comunicar el gobierno del Estado que hay 5 ministerios que van a estar coordinados y además coordinados por una persona que ha sido presidente de Canarias. Por tanto, es una noticia para la esperanza, porque esos 5 ministerios van a estar coordinados, digamos, desde Canarias, porque es alguien que conoce muy bien la situación en Canarias. Primer paso. Segundo paso, a esos 5 ministerios, la primera petición que yo le haría es que las personas que llegan a Canarias se les determine la edad de forma inmediata. ¿Por qué? Pues porque las personas que llegan a Canarias, si tienen más de 18 años, son competencia del Estado, extranjería, y es el Estado el responsable de su posible repatriación a sus países de origen, los asilos en caso de que sea posible tramitación del asilo internacional, o la reagrupamiento familiar en Europa. Eso es competencia del Estado, artículo 119 de la Constitución. Y si tiene menos de 18 años, competencia de la comunidad autónoma, y por tanto esos niños y niñas hay que tratarlos no en un almacén, no, en unos centros en los que se pueda, como cualquier otro menor, en los que se pueda proteger sus derechos e integrarlos. Y yo ayer le decía a los vecinos, para que haya integración tiene que haber transparencia. Por tanto, lo que usted va a hacer, dígalo. Claro. Dígalo, explíquelo, y que los vecinos participen, porque ese centro tiene que integrarse en ese barrio. No puede ser un centro cerrado en sí mismo, no es una cárcel. Tiene que ser un centro abierto. Y tengo que decir que en muchos pueblos, yo vivo en un pueblo en el que hay un centro perfectamente abierto a la sociedad, los chicos juegan a baloncesto, están en el equipo de fútbol y están perfectamente integrados. Lo que ocurre es que tienen que ser centros pequeños para que haya una atención personalizada y abierto a la sociedad. No hay nada que ocultar. Exactamente, que así sea. Llegamos al final de la entrevista, se ha pasado muy rápido, quedan muchos temas que tratar. Me perdonas que hable mucho, pero estos asuntos me apasionan. Y como debe ser, con transparencia y claridad, y si no se llega a todo, no importa la cantidad, sino la calidad. Otro día. Otro día. Sí. Rafael Llanes, diputado del Común, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes.